Lo voy a leer ya, porque es corto, no es muy largo. Capítulo 27, versículo 1. Ya lo voy a leer nada más, no lo voy a explicar, pero para que ustedes tengan para saber qué es lo que está pasando. Al comienzo del reinado del rey Sedequías, hijo de Josías, el rey de Judá, vino Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor, hazte un yugo, ¿se acuerdan? Eso es lo que vimos. Hazte un yugo y unas correas y póntelas sobre el cuello. Entonces luego envía a los reyes de Edom, al rey de Moab, al rey de Amón, Tiro, Sidón, un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver al rey Sedequías. Versículo 4. Entrégales este mensaje a sus señores. Así dice Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Digan a sus reyes o a sus señores: yo, con gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra, y los hombres y los animales que están sobre la tierra, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países, o sea, a Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por sus numerosas naciones y grandes reyes. Si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello y el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre, pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma Jehová el Señor. Versículo 9. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas, ni a sus adivinos, ni a los intérpretes de sueños, a los astrólogos y hechiceros que dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma Jehová el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a las palabras de los profetas que dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque lo que profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma Jehová el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, porque solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus propios profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué han de convertirse en ruina esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que le supliquen a Jehová el Señor Dios Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en la ciudad, las cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo vaya a buscar y lo devuelva a este lugar. Entonces esta profecía está diciendo de que deben someterse todas las naciones bajo el yugo de Babilonia. Babilonia va a venir y los va a atacar. Y el que no se someta va a morir a filo de espada, hambre y pestilencia. Entonces les está avisando, ¿ya?
Y le está diciendo que hay unos falsos profetas, le está diciendo hay unos falsos profetas que están profetizando que el rey de Babilonia no va a venir. Cuando Jeremías está diciendo ya mero viene, va a venir Nabucodonosor, que es siervo del Señor, y los va a destruir. En eso que Jeremías está hablando y el Señor le ha mandado que se ponga un yugo, ¿va? Se ha puesto un yugo ahí y él está profetizando todas estas cosas, él está profetizando todas estas cosas. Sucede un incidente que es el capítulo 28, donde vamos a leer ahorita y les voy a explicar un poco. Capítulo 28, versículo 1. En el quinto mes de ese mismo año, cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, es un profeta, hijo de Asur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, o sea, dentro del templo ellos estaban reunidos y le dijo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Se levantó este profeta Hananías, versículo 2, así dice Jehová el Señor, Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelva a este lugar Jeconías, que era el rey que se había llevado Nabucodonosor, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Ahora, esto es lo que había sucedido, ¿ya? Nabucodonosor había venido antes de Sedequías con Jeconías, ¿ya? Y se había llevado al rey y se llevó a la crema innata de Judá. Quiere decir que ahí fue deportado Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue deportado ahí. Y cuando él vino e invadió, se llevó también los utensilios de la casa del Señor. Ahora, Jeremías en el capítulo anterior está diciendo que va a volver Nabucodonosor y va a venir ahora sí y se va a llevar todos los utensilios de la casa del Señor y le está diciendo que se sometan. Pero Hananías, este profeta, está diciendo no, dentro de 2 años Nabucodonosor va a devolver todas las cosas y el rey que lo llevó también lo va a devolver y los deportados también van a venir en 2 años. Y está diciendo, así lo afirma Jehová el Señor. Y dice el versículo 5, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías, amén, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero, versículo 7, presta atención a lo que voy a decirles, a ti y a todo el pueblo. Ya han habido profetas, versículo 8, los profetas que nos han precedido, o sea que estuvieron antes de nosotros, profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Versículo 9, ahí está la clave, Guillermo. La vez pasada estábamos preguntando cómo se conoce a un profeta cuando es verdadero o no, y aquí está la respuesta. Pero a un profeta que anuncia paz se le conoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Ahora, ¿cómo conocer a un profeta cuando es enviado de Dios? ¿Ya? ¿Cómo? Ahora, todo lo que diga, si dice Jehová lo ha dicho así, y viene son de paz, no son de guerra, sino son de paz, y se cumple, entonces quiere decir que es enviado del Señor. Pero si profetizan, ahora aquí hay un asunto ya, porque hay algunos que profetizan, ¿ya? Y luego una se cumple, la otra no, la otra se cumple, la otra no. Entonces, no. El profeta de Dios, cuando es enviado por Jehová mismo, lo que profetiza, eso mismo se cumple. Y ese versículo, ahí subrayenlo, un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor si se cumplen, solo si se cumplen sus palabras, solo si se cumplen sus palabras, solamente si se cumplen sus palabras, entonces sí es enviado del Señor. Pero si no se cumplen sus palabras, o se cumple a medias, un poquito sí, un poquito no, entonces no. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Esa está mejor la respuesta o no?
Está mejor. Sí. Y aquí Jeremías se está enfrentando a un profeta que estaba hablando cosas que eran falsas. Y estaba viniendo en el nombre de Jehová. O sea, y estaba en el templo. O sea, ¿cómo no puedes creerle a alguien que está hablando que Jehová mismo ha dicho? Versículo 10. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías. ¿Se acuerdan que el Señor, en el capítulo anterior, el Señor le había mandado a hacer un yugo y le había dicho, hazte un yugo? ¿Saben lo que es un yugo? Exacto, es una vara que se le pone a los bueyes, ¿no? Para que vayan derecho, ¿verdad? Entonces, el Señor le había dicho a Jeremías, hazte un yugo tú, ¿ya? Y amárrate ahí con sogas y él estaba en el templo, el Señor así amarrado con su yugo, y él acaba de decir que Nabucodonosor va a venir y se va a llevar todo. Pero Hananías está diciendo, no, en el nombre de Jehová, en 2 años el Señor va a devolver todo. Por eso dice, en el versículo 10, que Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo, así dice Jehová el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por irse por su camino. O sea, Jeremías dijo, mira, sí, amén, que lo que tú dices se cumpla, pero sabemos que las palabras de un profeta son verdaderamente, son de verdad, si es que sí se cumplen. Y Jeremías ya no le siguió insistiendo porque pudo seguir peleando. Pero Jeremías se quedó callado, agarró su rumbo y se fue. Versículo 2. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Versículo 3. Ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor Jehová. Tú has quebrado un yugo de madera, pero yo haré que en su lugar un yugo de hierro. Porque así dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Versículo 15. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, préstame mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira, porque todo el pueblo dijo, oh, dentro de 2 años todo va a regresar a la normalidad. Versículo 16. Ahora, por eso así dice el Señor Jehová, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. Y en efecto, el profeta Hananías murió en el mes 7º de ese mismo año. Ahora, si ustedes revisan el versículo 1, dice, en el 5.º mes. Solamente le quedaron 2 meses de vida. Pero sí, porque estaba diciendo, usando el nombre de Dios en vano. Él le había dicho que se iba a pasar. Exacto. Y él estaba diciendo lo que iba a suceder en el nombre de Jehová. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que yo no entiendo, ¿ya? ¿Cómo un hombre o una persona se puede parar en la casa del Señor y decir que Jehová ha dicho sin que Jehová lo mande? Entonces, el Señor, porque si ustedes revisan ahí el versículo, en el capítulo 27, el versículo 9, Jeremías dice una serie de personas que tienen cierta autoridad para decir cosas acerca del futuro en ese tiempo. ¿Quiénes son? Profetas, adivinos, intérpretes de sueños. Ojo, intérpretes de sueños. No es que en la actualidad hayan dentro de las iglesias intérpretes de sueños, ya habían desde hace muchos años.
Y estos intérpretes de sueños están comparados con unos adivinos. O sea, Jeremías lo pone en el mismo nivel y le dicen: no hagan caso a los profetas, a los adivinos, a los intérpretes de sueños, a los astrólogos, a hechiceros, que dicen que no se sometan al rey de Babilonia. O sea, y se parece a algún mensaje de algunos profetas en la actualidad cuando dicen: no, todo te va a ir bien, el Señor te va a bendecir, todo te va a ir, hermanito, todo te va a ir dentro de 2 meses, hermano, Señor, las cosas van a cambiar para ti. La casita que estabas pensando comprar, esa la vas a comprar, y en el nombre de Jehová el Señor. Es curioso cómo Jeremías pone en el mismo nivel eso. O sea, todo, mira, de un hechicero, ustedes podrían confiar en un hechicero, ustedes podrían confiar en un astrólogo, y los astrólogos son los que estudian la luna. En este mes creo que tres planetas se alineaban. ¿No han escuchado? Háganle Google ahora que llegan a su casa. Sí, es cierto, porque mucha gente que escucha que nomás les dicen así, y esas iglesias tienen bastante gente, y la gente se muere hasta por sacar de lo que no tienen para dar. Y eso es lucrar con las cosas del Señor. Y ay, hermano, eso es algo muy, muy duro. El Señor los va a castigar. En Guatemala pues está ese señor que tiene millones de euros en la iglesia. Oye, ¿es de Guatemala? Tiene tremenda iglesia, y caso que pudo donar nada para ahorita que están en crisis, o que dijera usen la iglesia para albergues. Exacto, porque eso es lo que estaba diciendo la semana pasada, ¿no? A la gente le gusta que le diga: tú te va a ir bien. A la gente le gusta que no te preocupes, estás en pecado, no te preocupes, el Señor te va a perdonar, pero te va a ir bien. Y algunos no dicen te va a perdonar, no, simplemente te va a ir bien. El Señor me ha revelado que de aquí van a tener un Ferrari. Y la gente lo cree, ¿verdad? La gente lo cree, y ¿sabes qué está? Y me atrevo a decir una cosa, ¿ya? Por lo que he estado estudiando aquí en Jeremías. Está relacionado con los demonios. ¿Ya? Está relacionado con los demonios. Porque si no vienen de parte de Jehová, entonces ¿de parte de quién vienen? Porque tienen la habilidad de enrolar a la gente, de convencerlos de que sí. Y la manera como hablan, ¿no? Porque son muy directos. Claro. Tú los escuchas y parece que, ay, cómo sí te convencen, ¿no? Entonces, tienen buena, en Perú le llaman buena labia, tienen buen floro, le llaman. Entonces, pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo dentro del templo del Señor puede haber gente que se pare y diga: esto viene de parte de Jehová, cuando Jehová no lo ha enviado? Es que tuve un sueño, hermano, y tengo que decirlo, y dicen su sueño y dicen: esto me lo reveló Jehová, esto me lo reveló Dios, hermano, y es para ti. Entonces, tengan cuidado con los sueños, tengan cuidado con las profecías que vienen de parte de Jehová, porque aquí se paró en el templo de la casa del Señor. Mira, la casa del Señor se paró y tuvo la valentía, y así como dice Guillermo, convencen a la gente. Convenció a todo el pueblo, porque si ustedes miran el último versículo, el versículo 16, el Señor le dice: por eso así dice el Señor, voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra. ¿Por qué? Pues que has incitado la rebelión contra el Señor. Y entonces, ¿qué? Lo que él había dicho, la gente se lo había creído. Y entonces la gente está esperando que en 2 años Babilonia va a devolver todo lo que se había llevado a su rey. Los utensilios del templo, que para ellos era sagrado, era de oro. Y sin embargo, Jeremías está diciendo: no, más bien va a venir y se va a llevar lo poquito que queda,
se lo va a llevar. Pero este tiene la valentía de decir, no, en 2 años va a regresar más bien todo lo contrario a lo que está hablando Jeremías. Y es que a la gente no le gusta escuchar que el Señor lo va a castigar. Ese es el detalle. Pero una cosa tengan por seguro, hermano, que si ustedes se portan mal, ¿ya? Y me quedé pensando en una pregunta que me hiciste, Guillermo, y ahorita voy a aprovechar en responderla. La vez pasada me preguntaste, y Jehová castiga hasta la 3ª y 4ª generación, siempre y cuando la persona no se arrepienta. Pero sí se puede quebrar ese castigo del Señor, y la condición es arrepentirse de su pecado, y el Señor dice que muestra misericordia hasta por 1000 años de aquellos que sí le temen al Señor. Entonces sí es cierto que el Señor puede castigar la 1ª, 2ª, 3ª y hasta la 4ª generación, o sea, papá, hijo, nieto, bisnieto, si no se arrepiente. Exacto, si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, la condición es, mi esposa la vez pasada puso un versículo ahí que es la oración de Salomón: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo sanaré su tierra. La tierra que yo la he castigado, yo la voy a sanar. ¿Tienes que hacer algo? Lo que tienes que hacer es buscar al Señor, arrepentir, salir de tu pecado. Y no es que Dios te libera, tú tienes que hacerlo. O sea, sí, el Señor, o sea, te va a las conductas o las acciones malas que estás haciendo. Si tú dejas de hacer las malas conductas delante del Señor y te arrepientes y buscas el rostro del Señor, entonces el Señor va a sanar. Esa es la condición. Y entonces se quiebra todo ese castigo de tu 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación. A lo mejor ustedes, a lo mejor yo, a lo mejor alguno de los que estamos aquí, estamos en la 2ª o 3ª generación que el Señor ha venido castigando. Pero si nosotros venimos arrepentidos delante del Señor, entonces el Señor sana. Isaías va a decir que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana. O sea, no importa lo que hayas hecho, el pecado más feo, más sucio que hayas cometido, el Señor se va a transformar en como blanca lana, o sea, va a quedar limpio. Bueno, por el momento, hermano, lo que me muestra este pasaje, lo que yo quería compartirles es acerca de los profetas, ¿eh, hermano? Tengan cuidado con los profetas, tengan cuidado con los soñadores. ¿Y cómo podemos conocer si alguien verdaderamente viene de parte del Señor y viene con la palabra del Señor? Cuando su palabra se cumple. Si su palabra se cumple una vez y la otra no, una vez y la otra no. Cuando viene de parte del Señor, se cumple. No que se cumple un poquito, pero otro no. Sino que siempre se va a cumplir la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Guillermo, tú dirígenos la oración. Hay un misionero que se llama Cosme, no sé si ustedes se acuerdan, ¿ya? Estuvo azotado por el virus ¿ya? Vamos a orar por ese misionero, ¿ya? Para que el Señor lo sane a él y a su familia, ¿ya? Y le dé fuerza para seguir predicando la palabra del Señor. Ha estado enfermo, ¿ya? Entonces se llama Cosme Román, ¿ya? Brini, ¿quieres orar por el misionero para que el Señor le sane a él y a su familia? ¿Sí? Vamos a orar, ¿ya? Vamos. Señor Jesús, te
sean celestiales, santificado sea su nombre. Gracias por darnos la vida más de vida. Y cuida persona que tiene coronavirus para que se cuide. Y no deja a su familia que lo haga. Y cuídalo para donde quiera estar y para que las personas que están cerca de él no lo pueden, para que él no lo puede caer o lo pueda hacer. Amén, amén. Hay otro misionero que se llama Fritas, ya ustedes lo conocen, al misionero Fritas. También le dio coronavirus a él, ahí en Guaral, y él está cerca de mi papá. ¿Ya? Me está diciendo tú me dijiste, ¿no? Que en Guaral están muriendo mucho por esto del coronavirus. Está muy difícil ahí. Y este misionero se llama Luis Fritas. Y su hija, él vive con su hija, también le dio a él y a la bebé y a la niña, ¿ya? Vamos a orar por este misionero. Richard, ¿puedes orar por hermano Luis y su hija para que el Señor la sane, ¿ya? Vamos a orar. Acompáñenos en la oración.